Hebreos 12, 14 y 15, Nueva Traducción Viviente. Esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. En la familia, perseguir la paz con todos y la santidad. Hebreos 12, versos 14 y 15. Después de la relación con Dios, no hay relación más importante y trascendente para la persona que la relación familiar. Esta comparte tantas características con la primera que se nos permite proponer que las relaciones familiares se sustentan bajo los mismos principios que la relación con Dios. Para empezar, ambas clases de relación necesitan de la paz y, sobre todo, de la santidad. Además, en ambos casos se hace manifiesta la incapacidad humana para establecer, mantener y fortalecer tales relaciones unilateralmente. Ante ello, de manera similar, tanto en la relación con Dios como en la relación con nuestra familia, opera la gracia divina, misma que hace posible ambos tipos de relación, con Dios y con nuestros familiares. Las sostiene, las fortalece, las perfecciona hasta su total realización. Como la relación con Dios. Para el creyente, sus relaciones familiares resultan fundamentales tanto en el aquí y ahora como en el cómo de la eternidad. El todo de la persona está afectado tanto positiva como negativamente por la calidad de sus relaciones familiares. De ahí la importancia del llamado con el que inicia nuestro pasaje, cuando dice: esfuércense por vivir en paz con todos. El término que se traduce como esfuércense significa literalmente corran tras, persigan. Podemos ver entonces que tal exhortación recupera un sentido de urgencia y dedicación que lamentablemente cada vez menos caracteriza a las relaciones humanas, particularmente a las relaciones familiares. Lo que el autor bíblico nos pide es que nos ocupemos con un sentido de urgente importancia del éxito, de la realización plena de nuestras relaciones, también las relaciones familiares. El autor sagrado tiene el buen cuidado de definir, de señalar de manera objetiva qué es aquello que debemos perseguir: la paz con todos. En particular, las relaciones familiares demandan de un equilibrio constante, voluntario y hasta sacrificial de sus participantes. Quien procura la paz busca mantener una proporción conveniente entre el ejercicio de sus obligaciones y derechos en su relación con las otras personas y su propia estabilidad. No ve solo su propio interés y se ocupa de él, cuestión que es de por sí legítima, sino que también se ocupa del interés del otro, del interés del todo de la familia. Por ello actúa de manera convenientemente proporcional, es decir, actuando como conviene en favor suyo, pero también en favor de los demás miembros de la familia, dado que no solo está inclinado a obtener su propio beneficio, sino que está dispuesto, inclinado a favor del otro y de la relación familiar misma, puesto que este su interés hace solo y aquello que resulta conveniente para la relación. Además, aprovecha todas las oportunidades para abundar en el bien de la relación y de aquellos que la componen.
Una persona así es una persona que está en armonía consigo misma, en equilibrio, con un equilibrio interior, y por lo tanto una persona a la que no le afecta permanecer firme en sus propósitos o derechos o ceder cuando así resulta conveniente a la relación. El resultado es que anima y provoca la armonía con el otro, aun cuando la otredad del otro, la forma de ser del otro, siga siendo una realidad permanente y aún difícil. Porque, como en la música, la armonía familiar no consiste en invalidar la identidad del otro, sino en el aprender a convivir, a adaptarse y a complementar lo que el otro es y hace, desde luego, con el límite de la dignidad. Y desde luego esta resulta una tarea difícil, y es por ello que debemos considerar la segunda parte de la mancuerna, paz y santidad. El equilibrio personal y por lo tanto el equilibrio familiar resulta y es una expresión de la santidad de la persona y de la familia. Santidad es literalmente separación para Dios y el estado que de ella resulta. Quien se santifica vive para Dios, y esta disposición, compromiso, le capacita para ver la vida de otra manera, para enfrentar la vida desde la perspectiva de su condición de hijo de Dios. De ahí la declaración: los que no son santos no verán al Señor. Optomai, de donde viene la palabra verán, se refiere a mirar fijamente, por lo que podemos considerar que quien no vive en santidad no puede ni entender, ni comprender, ni mucho menos estar en comunión con Dios y seguirlo en sus caminos. Quien se encuentra en tal condición vive en tinieblas y sus ojos están ciegos. Es decir, no puede saber lo que necesita, no puede comprender lo que hace falta para hacer la vida correctamente. Vivir consagrado para Dios significa comprometerse en el propósito de honrar a Dios en todo lo que se hace en esta vida. Cuando este propósito se aplica al cómo de nuestras relaciones, y en particular de nuestras relaciones familiares, significa que vemos y nos relacionamos con los otros a través de lo que podemos llamar el filtro de Dios. Es decir, que nuestra intención de agradar y por lo tanto adorar a Dios es la que permite el paso de aquello que es propio de Dios, al igual que impide lo que no corresponde a nuestra condición de elegidos y de regenerados en Jesucristo. Antes he dicho que somos llamados a recuperar un sentido de urgente importancia del éxito de nuestras relaciones familiares en particular. Lamentablemente, influenciados por una sociedad decadente, nos vemos en la tentación de aceptar como normal el deterioro y hasta el fracaso de nuestras relaciones familiares. Y asumimos que si ello es normal, es decir, la norma, lo que pasa generalmente en las relaciones, entonces solo nos queda el aceptarlo y aprender a sobrellevar y a superar emocionalmente tales fracasos. Pero no debemos olvidar nunca que nosotros somos diferentes, nosotros somos iglesia. Por ello, lo que es normal, la regla para los que no conocen a Dios, no es lo normal para nosotros. A los Filipenses, capítulo 2, versos 12 y 13, el apóstol Pablo los exhorta: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes
y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Esta es la traducción, Nueva Traducción Viviente. La primera parte de tal exhortación resalta nuestra condición de diferentes, dada la salvación que hemos recibido en Cristo. La segunda parte de esta frase, esta idea de Pablo, nos recuerda que al ser salvos ya no estamos solos, ni dependemos de nuestros recursos personales meramente. Dios trabaja en ustedes, asegura Pablo. Cada situación de conflicto en el cómo de nuestras relaciones familiares es un espacio de oportunidad para que demostremos los resultados de nuestra salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Las dificultades que enfrentamos nos dan la oportunidad de mostrar que nosotros somos diferentes y que Dios, al honrarlo y servirlo, mejor dicho, es nuestro principal propósito, aún a pesar del dolor y del sacrificio que ello pueda significar. Hay quienes hacen de sus dificultades familiares el pretexto para recuperar su vieja humanidad. Maldicen, a veces literalmente, y justifican sus procederes carentes de paciencia, de caridad y el amor. Al actuar así, no solo atacan a los otros, sino que se están degradando a sí mismos. Por eso es que, ante esto, el autor sagrado nos recuerda que Dios trabaja en nosotros y es Él quien nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada. La traducción Reina Valera quizá nos ayuda a entender mejor tal declaración. Dice Pablo, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Todos sabemos que en el proceso de nuestras relaciones familiares hay siempre algo que nos está animando a vivir en paz, que nos lleva a desear y a trabajar, a luchar por recuperar el equilibrio de nuestras dinámicas familiares. Hay inquietud, deseo, motivación, etc. Y todas estas son expresiones de ese llamado interno animado por Dios, para que nos esforcemos y para que hagamos lo que conviene para recuperar lo perdido en nuestras relaciones, a veces por nuestros familiares, a veces por Dios. También sabemos que cuando no lo hacemos, queda en nosotros el testimonio, esa convicción interna de que pudimos haber hecho algo más y mucho más de manera diferente. Lo malo de ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, lo incómodo de haber sido salvos por la sangre de nuestro Señor, es que no podemos pecar, no podemos hacer lo que no agrada a Dios impunemente. Cuando lo hacemos, nos duele, cuando menos nos incomoda, y fortalece en nosotros el deseo de hacer lo bueno, lo que agrada al Señor, al mismo tiempo que fortalece nuestra relación, nuestra dependencia de Él. Así, cada situación de conflicto familiar nos da la oportunidad de preguntarnos ante esto, ante lo que estamos viviendo, ante la forma en que nos estamos relacionando, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué debo hacer ante el conflicto que enfrento para que Dios sea honrado en y por mi vida? De esta manera, con estas inquietudes es que Dios provoca el querer en nuestro corazón. Ahora bien, si Dios produce el querer, asegura Pablo, Dios también produce el hacer. Desde luego, mientras más tardemos en responder al querer que Dios inspira en nosotros, más difícil, doloroso, complicado resultará el hacer. Pero si perseguimos la paz y nos consagramos a Dios al mismo tiempo
que le consagramos, le entregamos nuestro quehacer familiar, podemos confiar en la victoria. En la victoria familiar, cuando sus integrantes siguen la paz y la santidad, o en la victoria personal, aun cuando el proyecto familiar se debilite o llegue hasta el fracaso. Puede deshacerse la familia, pero nosotros seguir íntegros. A veces, lamentablemente, asumimos una actitud fatalista, pasiva. Pretextamos estar esperando a que Dios haga, porque nosotros no podemos. Insistimos en que necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo y que estamos esperando a que Él quiera y que Él haga en nosotros lo que necesitamos para hacer lo que corresponde. Pero fijémonos que nuestro pasaje no dice que Dios hará que hagamos lo que a Él le agrada. Lo que dice es que Dios nos da el poder para hacerlo. Entonces podemos hacerlo. Si no lo hacemos, no es porque no podamos, sino porque por las razones que sean, no queremos. Y si no queremos, estamos rebelándonos ante lo que Dios está haciendo en nosotros. Nos negamos a querer lo que Él quiere que queramos. La victoria resulta de la humildad y de la obediencia. Humildad para quitar la vista, el énfasis en nosotros mismos, en lo que sentimos, en lo que hemos perdido, en lo que queremos para nosotros, y ocuparnos de Dios como la primera prioridad en nuestra vida. Obediencia para hacer lo que Dios nos revela que hagamos. Revelación que recibimos en su palabra, en el testimonio que su Espíritu Santo da a nuestro corazón, en el consejo de los miembros del cuerpo de Cristo, de nuestros líderes espirituales respecto de lo que somos llamados a hacer porque somos diferentes, porque estamos en Cristo. Aquí quisiera destacar que nuestra fe se comprueba en la forma en la que trasladamos lo que creemos del señorío, del poder y del amor divinos a nuestra cotidianidad, a nuestro aquí y ahora, a nuestras relaciones. Particularmente en el cómo enfrentamos, participamos de nuestras relaciones familiares, de nuestras relaciones primarias sobre todo. Si Dios trabaja en nosotros y Dios nos da el deseo y el poder para que hagamos lo que a Él le agrada, entonces podemos, con la participación desde luego de nuestros familiares que están en Cristo y que quieren honrarlo, desarrollar relaciones familiares sanas, complementarias y que duren hasta que la muerte nos separe. Confiando en Dios, podemos unirnos a lo que Él está haciendo en nosotros y a través nuestro. Consagrados a Él, podemos consagrarnos a nuestra familia desde la perspectiva divina. Así, abundaremos en la paz y daremos honra a Dios en el día a día de nuestras relaciones familiares. A esto los animo. A esto los convoco en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciones.